Yo quiero comenzar una serie desde hoy hasta el domingo 16 I want to start a series from today to the 16th que hemos llamado that we have called Tu voluntad y no la mía. Your Will and Not Mine. Hoy voy a Today. predicar bajo el tema I'm going to speak on the theme, voluntad básica. Basic Will. Primera de Juan, 1 John capítulo 2, chapter 2, versículo 17. verse 17. La palabra del Señor dice, The Word of God says, te cambié el texto, yeah. ¿te diste cuenta? Yo olvidé decirte. Okay, Tú sabes que Go ahead. si tienes alguna queja sobre eso, el Espíritu Santo me guió. hey, eso es lo mejor que hay. Los pentecostales sabemos hacer eso bien, ¿verdad? Le cambié el texto, hermano, no es el que tiene ahí. Y lo cambié esta mañana. La tengo. No sé, el Señor hace esas cosas. Mire, la Biblia dice, The Bible says, el mundo pasa the world passes y sus deseos, and its desires, pero el que hace la voluntad de Dios but who does the will of God permanece para siempre. remains forever. Hay una historia que quizás alguna vez conté, no recuerdo, The story that I might have said before, I don't remember. pero que estaba recordando en estos I was días. reminding myself these past couple of days. Y es la historia de un joven cristiano The story of a young Christian man, consagrado. consecrated. Era un muchacho increíble, íntegro. He's an incredible man. He was integrate. Y él se enamora de una chica He falls in love with a girl en otro pueblo. in another city. Esta chica no era cristiana, She wasn't Christian, pero él se enamora de ella. Era una buena chica, but he chica de falls in love with familia. her. A good girl, a girl of family. Así que él comienza a tener un compromiso de noviazgo con ella. So they start becoming boyfriend and girlfriend. Él vivía en el interior del país, en el campo. He lived in the city, Su I mean the country. familia era ganadera y cultivaba la tierra. His family was farmers. Así que él, todos los sábados, Every Saturday, ensillaba su caballo he would go on his horse. y se iba a ver a su novia. He would go see his girlfriend Religiosamente, religiously por el periodo de 1 año y medio. for a year and a half. Ensillaba su caballo cada sábado He would go on his horse every Saturday. y iba a ver a su novia. He'd go see his girlfriend. Cuando estaba cerca de preparar la boda, When it was close to the wedding, los hermanos de la iglesia comenzaron a acercársele the brothers of the church started getting closer to y him. le dijeron, joven, mira, nosotros tenemos un consejo que darte. Más de una persona. Told him, young man, I got something to tell you. Yo creo que no debieras casarte con esta joven. I believe you shouldn't get married with this lady. El pastor se acercó. Pastor got close to him. Mira, yo creo que esa no es la voluntad del Señor. Told him, I feel like that's not the will of Ten God. cuidado. Be careful. Ten cuidado, ¿por qué? Be careful. Why? Y él se va preocupado a su casa. And he gives worry to his home. Señor, God, háblame. speak to me. ¿Será que esta es tu voluntad? Is this your will? ¿Cómo pruebo tu voluntad, How por can I favor? test your will, please? Me debo casar con esta joven. Should I get married with this lady? Y se le ocurrió una idea para probar a Dios. He had an idea to test God. Dijo, Señor, He said, God, yo quiero probar tu voluntad. I want to test your will. Así que yo voy a ensillar mi caballo el sábado, So I'm going to go on my horse Saturday, pero no lo voy a montar. but I'm not going to ride it. Si él se va directo hasta la casa de mi novia, If he goes directly to the house of my girlfriend, yo asumiré que es tu voluntad. I will assume that it's your will. Y si no, And if not, no me casaré. I'm not getting married. Llegó el sábado, He went Saturday, ensilló su caballo, he's prepared his horse, le puso la montura, puso todo, he put the saddle, he put everything, le dio una palmada he slapped it, y el caballo, como cada sábado, and the horse, like every Saturday, caminó hacia casa de la novia. went towards the girlfriend's house. Y él dijo, gloria a And he Dios. said, glory to God. Señor, gracias. God, thank you. Esta es tu voluntad. This is your will. Se casó, He got married, una boda increíble. incredible wedding. Año y medio después, A year and a half later, ella lo deja. she leaves him. Se divorcia, They get divorced, fue terrible. terrible. Y el joven va a la oficina del pastor, The young man goes to the office of the pastor, destruido. destroyed. Pastor, Pastor, ¿por qué me pasa esto? what does this happen to me? Yo busqué la voluntad de I Dios. looked for the will of God. ¿Por qué me abandona ella ahora? What does she abandon me now? ¿Qué explicación tiene, pastor? What's the reason for this? Y el pastor le dijo, hijo, Pastor said, son, tú hiciste, you did, lo que tú hiciste what you did no fue la voluntad de Dios, was not the will of God. fue la voluntad de tu caballo. It was the will of your horse.
nosotros tenemos la habilidad We have the ability de que muchas veces en lo espiritual that many times in the spiritual, andamos buscando más allá we go looking more above de lo que ya Dios than what God has already estableció y dijo. has established and said. Por alguna razón, For some reason, nosotros tenemos esa habilidad we have that ability de irnos de lo básico, to go from the basic, de aquello que está claro, from that's clear already, a buscar más allá de eso. to go look above that. Eso nos pasa mucho con la voluntad de Dios. It happens a lot with the will of God in our lives. De hecho, In fact, algunos, some of us, los más espirituales, the more spiritual ones, andan buscando constantemente la voluntad de Dios. they're looking over here for the will of God. Los que yo llamo hiperespirituales, What I call hyper spiritual. inclusive quieren saber la voluntad de Dios hasta qué ropa se van a poner mañana. They want to know the will of God and what kind of clothes they're going to wear tomorrow. Pero la pregunta esta mañana es, The question this morning is ¿estará la voluntad de Dios perdida? the will of God lost? Que yo necesite estar buscando constantemente la voluntad de Dios. That I should constantly be looking for it? ¿Cuándo es que yo debo buscar la voluntad de Dios? When should I look for the will of God? ¿Cuándo es que la voluntad de Dios es clara para mí? When is it clear for me? Debo decir además I should tell you, que yo prefiero los hiperespirituales I prefer the hyper que spirituals están convencidos que hasta la camisa que se pusieron el domingo es la voluntad de Dios, that are convinced that even the shirt that they put on today is the will of God, a aquellos to those que están tan descuidados that are so lost, que nunca le preguntan al Señor they never ask God, qué opinan sobre el próximo paso que van a dar. what's the next step that I should take? Hello. Hello. Pero But yo tengo que decirles, I hermano, gotta tell you guys, que no necesariamente la voluntad de Dios está perdida. necessarily the will of God is lost. Y en muchos sentidos, In many ways, la voluntad de Dios the will of God ha sido revelada, has been revealed, establecida, established. está clara para It's nosotros. clear for us. Y nuestro problema And our problem no está en encontrarla. is not in finding it. Nuestro problema no está en encontrarla, Our problem is not in finding it, sino en hacerla. but in doing it. ¿Verdad que sí? Right? Porque en mucha medida Because a lot of measures, Dios God ya estableció lo que quiere para has nosotros. already established what He wants for us. Esto es una serie. This is a series. No me odie. Don't hate me. Déjeme comenzar por lo básico. Let me start with the basic. ¿Está bien? Am I good? Hoy vamos a hablar de lo básico. We're going to speak on the basic. Luego podemos complicarnos un poquito con eso. Then we'll go further into that. Y voy a entrar en algunas aguas turbias allí. I'm going to stand in some turbulent ground. Pero hoy But today, Hoy quiero preguntarle al Señor I want to ask God, cuál es tu voluntad what is your will? elemental, Elementally. la clara, The clear one. la que está delante de mí, The one that's before me. con la que no tengo que pelear, The one that I got to fight with. romperme la cabeza, Break my head. porque está frente a mí. This is in front of me. Así que quiero decirles, hermano, I want to tell you guys, brothers, que todo comienza en la voluntad de Dios, that everything starts in the will of God. con el deseo sincero With the sincere desire de hacer su voluntad. to do His will. Ese es el comienzo. That's the beginning. Todo debe comenzar con mi intención clara de todo corazón de hacer la voluntad de Dios. Everything should start with the genuine desire in my heart to do the will of God. Lo que Dios espera de alguien nacido de nuevo What God waits from someone that's born again es un deseo is His desire, genuino genuine, en el corazón in the heart de hacer su to voluntad. do His will. La quiero. I want it. Tiene que convertirse en un estilo de vida, It has become a way of living, un anhelo constante. a constant desire. Quiero estar en la voluntad de I Dios. want to be in the will of God. Quiero hacer la voluntad de I want Dios. to do the will of God. Quiero saber la I voluntad want de to Dios. know the will of God. Tiene que iniciar por ahí, So start there. por mi preocupación, For me worrying about it. por mi desvelo, si se quiere, For me not sleeping. por mi anhelo. For my desire. Señor, ¿cuál es tu voluntad? God, what is your Y yo will? quiero hacerla. And I want to do it. Yo pudiera hablar de muchos, pero muchos personajes bíblicos esta mañana. I can speak over a lot of people in the Pero Bible. creo que Jesús es extraordinario aquí. But I think that Jesus is extraordinary. Si alguien nos da una lección If someone gives us a lesson y alguien acentúa
recuerda, and someone that reminds us, habla speaks de la voluntad de Dios of the will of God para su vida, for his life, ese fue Cristo. it was Jesus. Es impresionante. It's impressive. El más traumático de los escenarios, The most traumatic experience, el más hostil de los the escenarios, most hostile experience es Jesús en el Getsemaní, is Jesus in Gethsemane la noche antes de ser crucificado. before being crucified. Está orando al Señor. He's praying. Él sabe que viene la hora. He knows that the time is coming. Él conoce el tiempo. He knows the time. Él sabe por revelación que llegó su momento. He knows that his moment has come through revelation. Sabe que va a sufrir. He knows he's going to suffer. Sabe que va a ser torturado, He's going to be tortured, humillado. humiliated. Sabe que va a ser golpeado He's going to be hit, y crucificado. crucified. Está allí orando. He's there praying. Y es traumático para los discípulos. It's traumatic for the disciples. Porque de hecho la Biblia dice que mientras él The oraba, Bible said while he prayed, gracias, mientras él oraba, while he prayed, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. his sweat was like big drops of blood. Y la oración de Jesús es contundente en ese sentido. And the prayer of Jesus was Él sabe powerful. lo que viene, He knows what's coming. él sabe lo que He espera, knows what's coming. él sabe qué difícil será. He knows how hard it will be. Y él le dice al Padre, He tells Father, si es tu voluntad, if it's your will, pasa de mí esta copa. take from me this cup. Pasa de mí esta Take copa. from me this cup. Por favor, ¿hay forma de evitar este plan? Please, is there a way to avoid Yo this sé que plan? diseñamos ese plan. I know we made that plan. Yo sé que en la eternidad hablamos de esto. I know we spoke about Yo this. sé que este es el único camino para redimir al But hombre. it is the only way to redeem man. Pero ahora, But now, en el momento preciso, in this precise en moment, la hora cero, in the hour zero, yo sé lo que viene I know it's y coming, pesa sobre mí. and it's heavy over me. Y Jesús dice, ¿puedes pasar de mí esto? Jesus says, can you pass this from me? Mas entendiendo qué es lo más importante, But understanding the most important thing, le dice, Padre, he tells him, Father, más que no sea mi voluntad, let not my will be done, sino la tuya. but yours. Por eso usted y yo estamos aquí. That's why me and you are here. Jesús era un apasionado de la voluntad de Dios. Jesus was a passionate about the will of Lo God. repetía constantemente. He used to repeat it constantly. Juan capítulo 6, verso 38. No vine a hacer la voluntad de nadie, vine a hacer la voluntad del que me envió. John chapter 6, verse 38. I didn't come to do the will of nobody, but do the will of the one who sent me. El apóstol Pablo. Apostle Paul. Es clarísimo en eso, Efesios It's 6:6. clear in Ephesians 6:6. Pablo decía, de todo corazón Paul says from all his vivo heart. haciendo la voluntad de Dios. I'm living doing the will of God. ¿Saben por qué, hermano? You know why, brothers? Porque este es el comienzo. Because this is the beginning, Un deseo profundo, a desire, una oración constante a constant prayer de todo corazón, of all heart, genuino, genuine, no de labios para afuera. not for lips, for the No es outside. decir, yo quiero hacer la voluntad de Not Dios. saying, I want to do the will No of es God. una canción casual. It's not a casual song. No es un corito del domingo. It's not a song from Es el Sunday. deseo. It's a Es el desire. anhelo. It's a Es la desire. convicción The conviction de que en Cristo that in Jesus, hay una sola manera de vivir agradando a Dios. there's only one way to please God. Y es haciendo su And voluntad. it's doing His will. Es haciendo su voluntad. It's doing His will. Aleluya. No hay otra forma. There's no other way. Ahora tengo que decirles esta mañana I got to tell you this morning. que el obstáculo más importante para que esto se The materialice biggest obstacle for this to materialize soy yo. is me. Somos nosotros. It's us. Yo sé que nosotros somos especialistas en culpar al diablo. I know we're specialized in blaming the devil. Yo he repetido esto algunas veces. I repeated this a couple times. Y en alguna serie que recuerdo hace algunos años le dije a la iglesia, bromeando por supuesto, déjeme aclararlo. In a series a couple of years ago, El próximo domingo, next Sunday, ese Abigail se recuerda, maybe Abigail y remembers. ella que recuerda todo es mi biógrafa, ella va a escribir mi biografía después que yo me muera. She's my biographer. She's going to write my biography Estoy when I asumiendo que die. me vaya al cielo antes que ella. If you go the way before her. Le dije a la iglesia, el domingo que viene, To the church, next Sunday, venga preparado, be prepared. porque le vamos a pedir perdón al diablo. Because we're going to ask for forgiveness from the devil. Sí, casi me botan de la iglesia ese fin de semana. The devil threw me away from church that Sunday. Sí, porque nosotros andamos culpando tanto al diablo que deberíamos pedirle perdón por todas las veces que él no hizo nada y nosotros le echamos la culpa. Because we blame the devil so much that we should ask him for forgiveness for all the times that we blame him when it wasn't even his fault. Hola. Hello. El pobre diablito. Poor little devil. La verdad es que el principal obstáculo para hacer la voluntad de Dios soy yo. Truth is, the biggest obstacle to do the will of God is me.
Es mi propio ego. It's my own ego. Es mi propio capricho. It's my own Mi propio concupiscence. deseo de hacer las cosas. My own desire to do my Porque own no stuff. puedo llegar a la voluntad de Dios si no muero al yo. I can't go do the will of God if I don't die to Si me. no muero, If I don't die, tengo que morir I a have mí to die mismo. to myself. Tengo que crucificar eso. To crucify that. Pablo decía, he crucificado Paul said, I mi crucified that. carne y mis deseos. My flesh and my desires. Ya no vivo yo. I no longer Mas live, vive Cristo en mí. but Jesus lives in me. Es la única manera de aprender a hacer su voluntad. It's the only way to learn to do His will. Así que no nos engañemos. So let's not, Si vamos a hablar de fundamentos, we're going to speak about fundamentals, si vamos a hablar del principio, about the beginning. entienda, Understand, usted tiene que desear hacer la voluntad de Dios. it's a desire to do the will of God. Y que usted tiene que morir a usted It's mismo. to die to yourself. Tengo que morir a mí I mismo. have to die to myself. Tengo que matar mis deseos. I have to kill my Tengo desires. que matar mis planes. I have to kill my Tengo plans. que matar literalmente. I have to kill it Tengo que literally. colgarlos en la cruz. I have to hang it on the Tengo cross. que clavarle sus manos con un clavo I got grande. to hammer it with big nails. Tengo que ponerle una corona de espina a mis deseos. I put a crown of thorns over my desires. Tengo que hacer que sufra, I got to make it suffer. que sangre. That it would bleed. Y decirle, no, Say no. no haré I eso. will not do that. No lo haré. I will not do ¿Por it. qué? Why? Un solo argumento. Only one argument. Un solo argumento Only tengo one argument contra I ti. have. Un solo argumento Only tengo one contra argument ti. do I have against you. Quiero hacer su I voluntad. want to do His will. Quiero hacer su voluntad. I want to do His will. ¿Verdad que sí? Right or wrong? Pedro también en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Peter in 1 Peter Capítulo 4 versículo 2. Chapter 4, verse Chapter 2. 4 verse 2. capítulo 2, capítulo Come on, bro. Dios mío. Para no vivir el tiempo que me resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. To not live the rest of the time that I have in this flesh according to my concupiscence or the desires of man, but the desires of God. ¿Dónde comienza todo? Where does everything start at? Pues comienza en una disposición absoluta de hacer la voluntad de Dios, cuésteme lo que me cueste. It starts in doing the will of God, not matter how much it costs you. Estoy dispuesto Are you capable a desprenderme de todos mis deseos para hacer su to voluntad. leave all my desires to do the will of God? Ahora déjenme explicar algunas cosas importantes acá, Let me explain a couple of things here. antes de dejarte algunos elementos más básicos sobre la voluntad de Dios. Before leaving a couple more principles. Basic. Pudiéramos decir mucho, quizás el domingo que viene hablamos de otros, Next week we're going to speak about some more. pero maybe. voy a ir a lo básico hoy. We'll go to the basic today. Ahora debo decirte, hermano, que la voluntad de Dios Say the will of God tiene propósito. has purpose. ¿Por qué menciono eso? Why do I mention that? Jeremías 5:51, Romanos 8:28, etcétera. A lot ¿Por of qué different menciono eso? verses. Why do I mention that? Porque muchas veces nuestra rebeldía con la voluntad de Dios tiene que ver Because many times our rebellion and the will of God has to do with porque creemos que Dios es un viejito caprichoso sentado en los cielos queriéndote obligar a hacer cosas que tú no quieres. we think that God is a little old man in heaven that's making us do things that we don't want to do. O sea, para los adolescentes, For the young people, vamos a mirar algunos. let's go look at some. De casualidad. Casually. Pero para algunos adolescentes, For some young people, Dios God, es algo parecido a mi mamá, He looks like my mom. que vive diciéndome qué no hacer. She lives telling me what not to do. ¿Verdad? Right? ¿Ah? Los adolescentes tienen esa idea inmadura You have that immature idea thinking muchas veces de que Dios that God es una especie de viejito parecido a mi mamá, is an old man, looks like my mom. que es como una especie de perseguidora detrás de mí, una detective privada, That's a private detective. buscando por todos lados qué estoy haciendo. Looking at all ways, what am I doing? Bueno, más vale que usted sea un detective privado, by the way, y entre paréntesis. I hope you are. Yo, si usted me pregunta a mí, If you ask me, yo prefiero mejor un padre detective I prefer a private detective as a parent que un padre ausente. than an absent parent. Hello, Hello. métase Get in there en el Instagram, in en Instagram, el Facebook, Facebook, en el cuarto, in a room, en la mochila, in a backpack. y cuando le diga qué haces aquí, I'm going to tell you what you're doing here. dile yo pago la renta. Tell them I pay rent. Hello. Hello.
Esta es mi casa. This is my home. O tengas la tuya. You have yours? Es un paréntesis. Me van a odiar los adolescentes. Me los llevo a comer más tarde. Parentheses, they're going to hate me. I'm going to take them out to eat in a minute. Digo esto porque la voluntad de Dios tiene que entender usted que tiene propósito. I said because you got to understand the will of God has purpose. Dios no es un Dios caprichoso que quiere imponerte cosas que sabe que a ti te gustan y quiere quitártelas. God's not an old man that just wants to make you suffer. Tiene un propósito con cada cosa que nos pide y con cada cosa que nos aconseja. He has a purpose for everything that He asks for, for everything that He tells us to Persigue do. algo con eso. He has a vision for that. Dios quiere salvar la humanidad. Y vamos a hablar ahorita de He wants salvación. to save humanity. We're going to speak about salvation in a minute. Él se propuso crear una nación como Israel He made a nation like Israel, para luego llegar a la iglesia. then go to Nosotros church, hoy. to us today. Hay propósito. There's a purpose. No llamó a Abraham porque estaba aburrido y quería que saliera de Ur de los Caldeos para llevarle otra cultura. He didn't call Abraham because he was bored. He wanted to make a new culture. No creó una nación simplemente para decir, creé una nación y es única sobre la tierra. He didn't make a nation just to say, oh, I just made a nation that's one. La voluntad de Dios tiene The propósito. will of God has purpose. La voluntad de Dios es expresada a través del deseo de Dios. It's expressed through the A través del deseo de Dios, Dios expresa su voluntad. desire of God. He expresses His will. ¿Entiende eso? You understand that? De hecho, hermano, yo quiero que usted entienda I want you to understand. que muchas veces inclusive Dios desea cosas que no suceden. Many times God desires things that don't happen. Hola. Hello. ¿Usted sabe que Dios desea cosas que no suceden? You know that God desires things that don't happen? Le pongo un ejemplo. Let me give you an example. Por ejemplo, Dios prefiere que todos vengan al arrepentimiento, pero no God todos wants vienen. everyone to repent, but it doesn't happen. Es la voluntad de Dios que todos se conviertan, se salven y vengan al arrepentimiento, It's the will of God for everyone to get saved, pero no todos lo reciben. but not all of it receive it. Él desea que todos se salven. He wants everyone to be saved. Él desea que todos se arrepienten, He wants everybody to repent, pero esto no ocurre siempre. but it doesn't always happen like that. La voluntad de Dios The will of God se expresa en su deseo. is expressed in His desire. Si tú estás aquí esta mañana, If you're here in this morning, yo quiero decirte, I want to tell you, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? you know what the will of God is in your life? Do you want to know it? Para hoy, For today, ahora mismo, right en now, este minuto in this minute. y el resto de tu vida And hasta for que the te rest of your mueras. life, until ¿Quiere you que te die. dé quiere que te dé una? Want me to give you one? No tengo cartas, I don't have no soy letters. adivino, I'm not a Ouija board. No. cartomántico, bola de cristal. I'm not a crystal ball. Ok, bro. La voluntad de Dios, The will of God, eso merece ser. La voluntad de Dios the will of God, es que seas salvo. is that you will be saved. La voluntad de Dios para ti es que tú seas salvo. The will of God is that you will be saved. Hizo todo y dio todo He did everything and He gave everything para que tú seas salvo. so that you will be saved. La salvación no es un cuento, Salvation is not a story. ni un capricho, ni un capricho. You don't know. No. Un antojo. But it's una molestia. Pero Dios mío, ¿está en español? ¿Ya? Desire? Así como cuando tú quieres comer algo que no comes. Oh. Bueno, ya comer con este es A difícil. craving, a craving. La voluntad de Dios The will of God es que te salves, is that you will be saved, que vengas a Cristo that you will come to Jesus, y que nazcas de nuevo. that you will be born again. Hizo todo He did everything para que eso sucediera. so that that would happen. Y la diferencia entre la vida y la muerte The difference between life and death está en tu decisión de recibir eso. is in your choice to receive that. Porque todo lo que necesitabas para que eso ocurriera ya fue hecho. Because everything that you needed for that to happen has already been done. Por si no sabías, esa es la única razón por la que Cristo en la cruz dijo, consumado es. If you didn't know, that's the only reason that Jesus in the cross said it has been consumed. No es It's una finished. frase más para predicar en Semana Santa. It's not another word to say in. Jesús declaró en esa cruz, He declared in that cross, terminé, I have finished. está hecho. It's done. Ahora, Now, todo aquel que mire a esa cruz everyone who looks at that cross será salvo. will be saved. Es su voluntad. It's His will. Lo que me dice además It tells me on top of that, que al margen del calvinismo the margin of Calvinism y de todo lo que eso significa, and all that signifies, debemos
abrazar nuestra salvación, We should hug our salvation. amar esa salvación. Love that salvation. Y dice la Biblia, no yo, The Bible says, not me, cuidar esa salvación. take care of that salvation. Porque es su voluntad. Because that's His will. Alguien le da un aplauso al Señor. So praise God. Si estás aquí esta mañana If you're here this morning, y no has sido salvo, you haven't been saved, lo que significa que no has recibido a Jesús en tu corazón, which means you haven't received Jesus te in has your heart arrepentido de todos tus pecados. and repented from your sins. Escucha, dije arrepentidos Listen, repented de from, todos your tus sins, pecados. from all your sins. No dije que hayas abandonado todos tus pecados. I didn't say that you have abandoned all your sins. El arrepentimiento es primero, Repenting is first. luego se abandona. Then you abandon it. Porque le has dicho al Señor muchas veces, el día que pueda dejar esto, entonces me arrepiento. Because you have told God many times, the day I can leave this, then I repent. Pero el Señor te dice, no, 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 esa no es la fórmula que establecí. But God says, no, that's not the way I've Primero te established. arrepientes First repent con todos tus pecados, with all your sins. luego yo te ayudo, Then I will help you. yo te limpio, I will clean yo you. te restauro, I will restore yo te you. transformo, I will transform yo you. te hago una nueva I criatura. will make you a new creature. Hallelujah. La voluntad de Dios está expresada en sus mandamientos. The will of God is desire in His commandments. Es básico. It's basic. No tengo que salir a buscar mucho, tengo que conocer I don't have to look at it. I just got to know. sus mandamientos, Know His commandments, sus instrucciones, His instructions, sus ordenanzas. His ordinances. Porque allí está su voluntad. Because that's where His will is at. Atreverme a no saberla o a violarla es un desafío de mi vida para Dios. Challenging myself to not go against that Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. is the will of God in my life. Esta es su voluntad That's His will. y no está escondida. And it's not hidden. No, Dios no ocultó nada de eso, está revelada, está en su palabra. He didn't hide nothing. It's all revealed in His word. Pero nosotros But us, nos obsesionamos con todo lo que no conocemos de la voluntad de Dios. we get obsessed with everything that we don't know of the will of God. Cuando lo más importante When the most important es comprender lo básico de su is to voluntad. understand the basics of His will. La voluntad de Dios, The will of God la voluntad de Dios es que seamos salvos. is that we would be saved. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, Pedro dijo, 2 Peter chapter 3 verse 9. el Señor no retarda su promesa, The Lord does not delay según His algunos la promise, tienen por tardanza. according to how some people have said. 2 Peter 3:9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. La voluntad de Dios revelada. The will of God revealed. Efesios capítulo 5 dice, debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. Ephesians chapter 5, you should be understanding of the will of God. Una voluntad de Dios revelada para nosotros. The will of God revealed to our lives. Que seamos llenos del Espíritu Santo. That we filled with the Holy Spirit. ¿Y saben por qué la coloco aquí en lo básico? You know why I put it here in the basics? Porque las batallas nuestras Because the battle that we have están siendo perdidas that are being lost todo el tiempo. all the time. Porque no estamos llenos del Espíritu de Dios, because we're not filled with the Spirit of sino God, llenos de cuanta porquería el mundo nos ofrece. but filled with all the trash that the world Porque offers us. llenamos nuestra vista, Because we fill our nuestra eyesight, mente our y mind, nuestro corazón and our hearts con todo aquello que vemos with everything we y see, con todo aquello que escuchamos everything we hear, y con la cultura and with culture, y con los filósofos del tiempo and with the philosophies y of con los time, amigos de and turno. with our friends. Pero la voluntad de Dios es que estemos llenos del Espíritu de Dios. But the will of God is for us to be filled with the Holy Spirit of ¿Sabe God. por qué? You know why? Porque esto es dinámico. Because it's dynamic. Es una experiencia constante. It's a constant experience. Pero es además de eso, On top of that, darle el control a give Dios. control to God, Darle el control total de mi vida. total control of my life. No se puede ilustrar con un pomo de It agua. can be illustrated with a little bit of Porque es water. más dinámico que eso. Because it's more dynamic than Pero that. quiero decirte But I want to tell you, que si estás lleno del Espíritu de if you're Dios, filled with the Spirit of God, estarás vacío de muchísimas otras you will cosas be empty of a lot of other things que no necesitas. that you don't need. Cuando estamos llenos de nuestros sentimientos, We're filled with our de emotions, nuestras emociones,
of our emotions, de deseos of our desires, impíos. of the carnal desires. ¿Estamos vacíos de Dios? We're empty of God. Esa es la gran diferencia. That's the great difference. ¿Cómo entenderemos How would we la understand voluntad de Dios the will of God si su espíritu if His Spirit que fue puesto en nosotros He has put inside of para us llevarnos a ella to go towards it no está en nosotros is not inside of us o está limitado? or is limited? Nos habla He speaks to y no le us. escuchamos. We don't listen to Him. Nos guía He guides us. y nosotros tomamos el camino contrario. And we do the opposite. Hello. Hello. Estás lleno de Dios. Being filled with God. ¿Sabes lo que significa? You know what it means? Ya no existo yo. I no longer exist. Me retiré. I have retired. Le di el control. I give Him the control. Ser lleno del Espíritu Being filled with the Spirit es estar lleno de su palabra. is being filled with His Word. Es estar lleno de su inspiración. Is being filled with His Es inspiration. estar lleno de oración. Filled with prayer. Es estar lleno de adoración. Filled with worship. Pero si tomamos de la fuente contraria, But if we take from the contrary fountain, ¿cómo es posible how is it possible que cuando llegue el momento crítico de tener que hacer la voluntad de Dios, that when the time comes to do the will of God, no seamos vencidos y seducidos para hacer mi propia voluntad? we're not being seduced to doing our own will? La voluntad de Dios The will of God es que seamos llenos del Espíritu is that we be filled with the y Spirit. debe ser nuestra oración That should be our y prayer nuestra búsqueda constante. and our constant search. Hermano, por favor, Brother, please. esto no es una doctrina It's not pentecostal. a doctrine. No, yo te estoy hablando de una experiencia que va más allá de hablar en otras lenguas. Hallelujah. I'm speaking of an experience that has to do more than just speaking in tongues. Escucha, te estoy hablando de una experiencia que va más allá Listen, de un simple lenguaje que no entiendo Listen, I'm y que talking about edifica mi more corazón. just speaking until I don't understand Te it estoy edifies my hablando heart. de la experiencia continua I'm speaking of because his experience de estar lleno de Dios, of being filled with the Holy de Spirit, experimentar eso, Of experiencing desde el that. levantarme of waking up hasta el acostarme. until sleeping. ¿No crees tú Don't you believe que si estás lleno de if you're Dios, filled with God, será más fácil para ti y para mí it'll be easier for you and me oponerme a aquello que tienta mi vida, to go against that tempts my life, que seduce mi that corazón, seduces my heart, que me hace tropezar, that makes me trip, que me trae amargura, that brings que me trae enojo, that puts que anger in me my trae life, rebeldía? puts rebellion in my ¿No heart. cree usted Don't you believe que si mientras más haya de mí en mi corazón de Dios, no habrá menos de todo aquello que no necesito? that the more of God in me, the less that I have, that I ¿Acaso don't no es need? una fórmula fácil de comprender, matemática? Isn't there an easy way to understand this? La voluntad de Dios. The will of God. La voluntad de Dios es nuestra santificación. The will of God is our sanctification. Básico. Basic. Que seamos salvos. That would be saved. Que seamos llenos de su presencia, de su espíritu. Filled with His presence, Su with His persona en Spirit. mi vida, su With a person in my life. Camino, ando. I walk, Esto no es step. para espiritualidad. Esto no es para que veas un demonio en todas las esquinas. It's not a hyper spiritual where you see a demon in Esto no every es la corner. experiencia que te hace ir hablando en lengua por la calle. It's not an experience that makes you speak in tongues over the street. No, es un corazón lleno de Dios. No, it's a heart filled with God, Lleno de su palabra. filled with His Word, Lleno de adoración. Lleno filled de with su worship, presencia. with His presence. Para que cuando aparezca el monstruo frente a mí, So when a monster comes before pueda me, tener la autoridad que había en Cristo Have the después de authority. salir de aquellos 40 días de ayuno. hallelujah, I have the authority that Jesus had after the 4 days of fasting. A veces creo Sometimes I que believe somos tan ingenuos that we're so que ingenious creemos que con solo usar el nombre de Jesús, that we will only use in the name of Jesus, pero estar vacío de Él, but being empty of Him, eso tiene efecto. that's effective. Usted sabe, ¿no? You know, brothers, Somos especialistas en usar el nombre de Jesús como un amuleto. we're specialized in using the name of Jesus like En a, el mundo like a. usaba un trapito rojo envuelto con unas tiras. I would use a red towel. Y yo usé eso, tú no sabes lo que es eso, pero No, no sé lo que es. los cubanos saben. Que mi padrino me dio. That his father-in-law Me dijo, gave me. Lázaro, He said, Lázaro, donde quiera que vayas, wherever you go, lleva esto. take this. Esto es un preparo que te hice. It's a preparation that I made for you. Había un palo ahí adentro. A stick inside there, Estaba envuelto en un trapo rojo was inside a red towel, y una pila de cinta. and tape, ribbons, with ribbons. No me pregunta a mí. You're right.
Y ahora yo tenía que andar con ese palo en el bolsillo. I had to put that in my pocket. Y cuando el camión, donde iba montado en la parte de atrás, And when the truck, where I was in the back, daba un frenazo y salía yo corriendo para adelante, would break and I would go lo running primero que forward. hacía era tocarme el amuleto. The first thing I would do was touch my pocket. Está aquí, está aquí. It's here, it's here. Estoy a salvo. I'm saved. A salvo. Hazme el favor. Do me the favor, please. Hay cristianos que creen que el nombre de Jesús es como un amuleto. Christians saying that the name of Jesus is like an amulet. Me va mal, el nombre de Jesús. Let's go back. In the name of Jesus. Pero estoy vacío de él. But I'm empty of him. Usted sabe que hubo gente que hizo eso y salió muy mal, ¿verdad? You know, people that have done that and it came out very wrong, right? Bro, yo sé que eso no tengo bosquejo, pero déjame fluir aquí. This is not in the sermon, but let me just flow here. Esta gente salió a predicar después de Cristo They want to go preach after Jesus. y se encontraron con un demonio, eran tres. And they found a demon. There was 3 of them. ¿Cómo se llamaban, Alfredo? ¿Los hermanos de los hijos de quién? What was the name? ¿Tú te acuerdas de aquellos tres que fueron ripiados? ¿No te acuerdas los nombres? Yo tampoco, no te preocupes. I don't remember the names, but it's all right. Eran tres It was 3 of them. y salieron And they left. y se encontraron con un demonio And they found a demon. y le dijeron, ahora mismo, They said, now, en el nombre de Pablo, in the name of el que Paul, predica a Cristo, that preaches Jesus, sal de él. leave him. ¿Sabes lo que hizo el demonio? You know what the demon did? Los cogió a los tres, He grabbed all 3 of them. los desnudó He made them go naked y le dijo, váyanse. and said, go. Porque conozco a Pablo, Because I know Paul, conozco a Jesús, I know Jesus, pero ustedes but you, no sé quiénes son. I don't know who you are. Hola. Hello. ¿Hijo de quién? De Seba. Me acordé. I remember now. Pero el mismo diablo The same devil vino a Jesús. went to Jesus. El mismo diablito. The same little devil. Porque si usted cree que él respeta ungidos, You think he respects the anointed? o sea, si usted cree que la unción y la presencia de Dios tiene que ver para que el diablo se quede lejos, You think the anointed and the presence of God has to do usted with tiene que the devil entender being que further? mientras más ungido está, The more anointed you are, más se va a querer acercar. the closer he wants to get to you. Hola. Y le dijo a Jesús, He told Jesus, ayunaste 40 días, oh, you fasted 40 days? ¿tienes hambre? Are you hungry? Convierte estas piedras en pan. Turn these rocks into bread. Jesús nunca contestó con argumentos, Jesus never answered with arguments ni orgullo, or ni pride actitud. or attitude. Después le dijo, mira, He told him, Satanás, hey, look, devil, te conozco desde la eternidad. I know you from O eternity. sea, tú y yo nos conocemos. Me and you, we know each other. De atrás. From back in the day. Tú sabes que no puedes inventar conmigo. You know that you cannot play with me. Yo soy el Hijo de Dios. I am the Son of God. ¿Cómo viene aquí a este escenario You come here to this scenery. a intentar tentarme con una piedra? Try and tempt me with a rock. ¿Tú sabes quién soy You know yo? who I am? Pero no hizo eso. But he didn't do that. Convierte las piedras en pan. Convert the rock into bread. Jesús respondió Jesus says, de los argumentos que estaba lleno. from the arguments that he was filled with, ¿De qué estaba lleno? what was he filled with? De su palabra. His word. Wow. Satanás, Devil. la Biblia dice. The Bible says. Hallelujah. Porque de la abundancia del corazón From the abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaks. Dale un aplauso al Señor. Praise God, please. La voluntad de Dios The will of God es mi santificación. is my sanctification. La voluntad de Dios es que yo me aleje de aquello que me corrompe. The will of God is for me to go away from that corrupts me. Aquello que me aleja de Dios. That makes me get away from God. Déjame decir algo aquí. Let me say something right here. Déjame decir algo Let aquí. me say something right here. Préstame tu oído aquí. Let me borrow your ear, please. Tu cuerpo, Your body, mi cuerpo, my body, es importante para Dios. is important for God. Hay gente que cree que como Dios es espíritu Some people believe that how God is spirit, y toda esta relación de Dios con nosotros es mística y es espiritual the relationship with God is mystic and it's spiritual. y su espíritu lidia con nuestro espíritu And His spirit leads with our spirits. y esa relación es la que nos ayuda. And our relationship is what helps us. El cuerpo está al margen de eso. That the body is in a margin of that. Yo quiero que tú sepas que no es así. I want you to know that it's not like Esta that. mañana inclusive le recordaba esta mañana a los hermanos de la clase de membresía This morning I reminded the members of the class of que membership hubo una corriente en un tiempo
finales, mediados de 1900, el siglo It pasado, was occurring in the ends of que se llamó 1900s. Creciendo en Gracia. That was called Growing in Grace. Y esta doctrina, esta corriente que surgió, This doctrine, this current, decía says que uno podía pecar that we could sin. y no perdía la salvación, We wouldn't lose salvation porque uno pecaba con el cuerpo. because we used to sin with our body. Como uno era salvo en el alma, So we were saved with our no soul. importa lo que el cuerpo hiciera. It didn't matter what the body did. La Biblia no dice eso. The Bible does not say that. La Biblia dice que a Dios le importa tu cuerpo. The Bible says that God cares about your body. Ama al Señor tu Dios Love the Lord your con toda God tu alma, with all your soul, con toda tu mente, with all your mind, con todo tu corazón, with all your heart, con todo tu ser. with all your self. Incluye el cuerpo. Includes the body. Es por eso It's because of that que a Dios le importa mi santificación. that God cares about my sanctification. Y aunque yo sé Even though I know que queremos alejarnos del legalismo, we want to go away from legalism, y los que venimos de una escuela demasiado legalista, and the ones that come from a school that's way too legalistic, a veces hemos exagerado esto. they've exaggerated that. Y aunque yo sé And even though I know que algunas enseñanzas fueron exageradas y that some algunas, teachings were y exaggerated, algunas cosas que la iglesia prohibió estaban fuera de su de contexto, something that churches prohibited were away from the innecesarias. context, they were unnecessary. eso no significa That doesn't mean que a Dios no le interesa el cuerpo. that God doesn't care about the body. Porque yo quiero que tú sepas algo. I want you to know something. No hay forma de yo saber There's no way for cuán santo soy God to know how holy I am al no ser por lo que se ve. if not according to what he sees. ¿Sí o no? Right or wrong. No, ustedes están perdidos o no me quieren entender. They're lost, they don't want to understand him. Come. Tú me dices a mí que tú eres santo, Try to tell me you're holy. pero lo que yo veo But what I see no se parece a un santo. doesn't look holy. Mano, yo no hablo de superficialidades. But I'm not talking about Yo no hablo superficiality. del arete, yo no hablo de la pintura. No, I'm not talking about ears. I'm not talking about makeup. no salgan de aquí ahora a quitarse el maquillaje, mujeres, que no estoy hablando de eso. I'm not saying go and stop wearing makeup, Las ladies. mujeres más antiguas de la iglesia saben de qué hablo. Yo nací en una iglesia donde mi esposa por 15 años no se pintó más el pelo ni se pintó más I la was cara. born in a church where my wife did not paint her hair or Porque nos make it enseñaron 15 que eso years era santidad. because they showed that was holiness. Yo no estoy hablando de esa I'm santidad. not talking about that holiness. Eso no es santidad. That's not holiness. Pero tengo que decirte But I had to tell you que a Dios le interesa nuestro cuerpo. that God cares about our body. Le interesa tanto He cares about it so much. que va a transformar también nuestro cuerpo en su He momento. also transform our bodies in the desired time. ¿Quieres saber cuánto le interesa? You know how much he cares about it? Tu cuerpo y el mío van a ser transformados. Your body and mind will be Si transformed. el tema fuera solo espíritu, no If it was hacía on the falta eso. spirit, we didn't need that. Pero en la resurrección de los muertos But the resurrection of the dead y los que estemos vivos, and the ones that are alive, dice la Biblia, the Bible says seremos transformados. we will be transformed. Jesús, cuando resucitó, Jesus, when he came back to life, recibió un nuevo cuerpo. he received a new body. ¿Le interesa el cuerpo o no le interesa el cuerpo? Does he care about the body? Does he not care about the body? Le interesa tu cuerpo y el mío. He cares about your body and my body. Lo que eso signifique para ti. What that means for you, Yo no voy a poner nada allí. I'm not going to put nothing there. Porque yo quiero que, yo pretendo siempre que Dios sea quien que trate contigo. I pretend that God, for him to deal with Pero no you. nos confundamos. But let's not confuse A it. Dios le interesa mi cuerpo. God cares about my body. Es por eso, It's because of that, chicos y chicas solteras, girls and guys. que Dios no quiere que ningún mundano o mundana toque tu cuerpo. Jesus. God doesn't want no guy or girl to touch your body. ¿Lo entiendes? Understand? Porque a Dios le interesa tu cuerpo. Because God cares about your Es body. de Él. It's His. Lo redimió con todo lo que He eres. redeemed it with everything you are. No solo redimió tu mente, Not only your y mind, redimió tu corazón, not just your heart, también redimió tu He cuerpo. also redeemed your body. Hay más aquí. There's more here. Si te estás haciendo daño a tu cuerpo, If you're hurting your body, tienes que saber you have to know que en Cristo that in Jesus, ese cuerpo es de Dios. that body belongs to God. Para de hacer eso. Stop doing A that. Dios le interesa tu cuerpo. God cares about your body. Es de Él. It's His. La voluntad de Dios The will of God es que seamos santos is that we would be holy en
todo nuestro ser. in all ourselves. Vamos, si alguien no me odia, le doy un aplauso al Señor. Someone esta doesn't hate mañana. me, can they praise God? Yo espero que usted no se vaya de aquí después de eso. I hope you don't leave after this. La voluntad de Dios The will of God es que sea santo en mis is pensamientos that I will be holy in my thoughts y en todo mi cuerpo and in my whole body, para que viva para la gloria de Dios. so I can live for the glory of God. La voluntad de Dios The will of God es que me aparte de todo is aquello that I go away from everything que la cultura impone, that culture puts, que la práctica that the impone, practice puts, pero que no agrada a Dios. but it doesn't please God. Esa es su voluntad. That's His will. Amados, esa es su voluntad. Beloved, that's His will. Jóvenes, esa es su voluntad. Youth, that's His will. Dios te quiere todo, God loves all of you. toda. All of you. Quiere toda tu vida He wants your whole life. y se va a glorificar en ella. He's going to glorify Himself through it. Y vas a brillar, You're going to shine. vas a brillar. You're going to shine. El Señor me acaba de dar un secreto. The Lord just gave me a secret. Escucha esto. Listen to this. Yo debiera hacerme millonario con esto, I should be a millionaire with this. pero se lo voy a decir aquí. But I'm going to give it to you guys. ¿Eh? Estoy evangelista hoy. ¿Qué hora es? Evangelistic today. What time is it? Usted sabe, déjame mirar con los jóvenes porque ellos son los que más. Let me go to you because Digo, espero yo, ¿no? I hope so. I hope so. Que las personas más mayorcitas. Yeah, the older people, No, déjame no decir eso porque No. yo vivo mirándome en el espejo. No, mejor no digo eso. Ven. he looks looking at himself in the mirror. He doesn't want to say that. Tengo un secreto I have a secret para la eterna belleza. for the eternal beauty. ¿Tú también, santo, quieres ser bello? You two want to be pretty? Tú sabes, la gente hoy anda buscando todo el tiempo People nowadays are always looking all the time ser lindo. to be pretty. Y muchos inclusive many. siendo lindos, Being pretty, se paran frente al espejo y se ven feos. go in front of the mirror and look at themselves like you're ugly. No es tu caso. That's not my case. Tú estás feo anyway. I'm not repeating that. Escucha, Listen, el pecado afea el rostro. sin makes your body look ugly. Wow. El pecado, Sin. ¿quieres ser lindo? You want to be pretty? Aquí, ¿cómo yo no vendí esta fórmula? El pecado Sin afea el rostro. makes your body look ugly, your face look ugly. La gracia y Grace la santidad de Dios and the holiness of God lo hermosea. makes it beautiful. Hallelujah. Hasta lindo te veo esta mañana. You look beautiful this morning. Si yo llego a saber eso, meto eso en una botella y lo vendo. Put that in a bar and I would sell that. Voy a terminar. I'm going to finish. Si los chicos me ayudan, Here's the, quiero orar por ustedes. I want to pray for you guys. Escuche, hermano, Listen, brothers. atiéndame aquí de verdad. Pay attention, please. Bien en serio ahora. Very seriously. No subestime. Don't overestimate. No es sencilla hacer la voluntad de Dios. Don't make it, it's not simple doing the will No of es God. sencillo para It's nosotros. not simple for us. Y no lo será nunca. And it will never be. Quiero que usted sepa eso. I want you to know that. Hacer la voluntad de Dios no es sencillo. Doing the will of God is not simple. Yo no lo subestimo. I don't overestimate Yo no that. le estoy diciendo I'm not telling you que es fácil, that it's easy, pero sí es posible. but it is possible. Con Él es posible. With Him, it's possible. Si fuera fácil, If it was easy, no necesitaríamos ayuda. we wouldn't need help. Mas Dios, sabiendo que no sería fácil para nosotros, But God knowing that it wouldn't be easy for us, envió su Espíritu a vivir en nosotros. sent His Spirit to live in us. Yo sé que no es fácil. I know it's not easy. Yo no estoy minimizando lo difícil y la batalla que cada uno de nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios. I'm not minimizing the difficulty that it is to do the will of No God. importa el momento en el que usted está en su vida It cristiana. doesn't matter in the way you are in your life, your spiritual life. Usted sabe lo que yo he visto, hermano. Cristianos de toda la vida, You know, I see Christians of their whole life, después de 60 años de cristiano, after 60 years of being a Christian, sentados en un sillón de ruedas, seated in a wheelchair, comenzar a pecar y hacer las cosas que no hacían antes. starting to sin, do things that they didn't do before. Porque
por alguna razón creen que ya terminaron. For some reason, they thought, I'm done. Hermano, y esta verdad es hasta la muerte. This truth is until death, Es hasta el final. until the end. No importa en el momento en que estemos. It doesn't matter the moment in which you are in. El propio Jesús Jesus dijo que said, no siempre fue fácil, it wasn't always easy, pero que no se trataba de su voluntad, but it didn't have to do with his will, sino de la voluntad del Padre que lo envió. but the will of God, of his Father who sent him. Pero no siempre le fue fácil. But it wasn't always easy. Tuvo que esforzarse. He had to be forceful. La voluntad de Dios, hermano. The will of God, brother. La que ya sabemos. The one that we already know. La que Él nos reveló. The one that he revealed to us. Yo debo vivir por ella. I should live for it. Debo aprender a vivir por ella. I should learn to live by it. Debo aprender a andar en ella. I should learn to live with it. In it. I'm sorry. Y luego, And then, si usted quiere ese capítulo, tiene que venir el domingo que viene. well, the chapter got to come next week. Luego, Then, puedo preguntar por aquella que no conozco y que no sé. I can ask for that one that I don't know. Luego, Then, puedo ver con quién me caso. I can see who I'm going to get married Luego, with. puedo ver en dónde compro mi casa. Then I can see where I'm going to buy my house at. Luego, puedo ver dónde vivir. Then I can see where to live, Dónde no vivir. where not to live. Luego, Then, pero primero, but first, tengo que vivir por esta I voluntad. have to live by this will. Para que no me pase como el joven So that wouldn't happen to me like the young man. y me haya haciendo la voluntad del caballo y no la de Dios. I'm doing the will of the horse and not the will of God. Amén.